Te voy a contar la historia de cómo fue que yo fui convencido que el acoso grupal organizado consistía de armas futurísticas que te podían producir voces en tu cabeza, que se te podían inyectar pensamientos en tu cabeza y también que hasta podían producirte dolores de una manera remota. Esto fue en el 4º año de mi operación de acoso grupal organizado o Gang Stalking. Fue el momento en el que yo descubrí que Gang Stalking o el acoso grupal organizado sí era algo que existía y que no necesariamente fui yo quien estuvo imaginándose esas cosas. Fue cuando obviamente me fui a Google y empecé a buscar mucha información. En YouTube, lamentablemente, lo único que encontré era gente que decía que supuestamente eras uno de los 144 ángeles y no sé qué. Pues se me hizo algo bonito y pues me lo creí como por unas horas. Pero después se me pasó y allí fue donde me metí al sitio web theinternetarchive.com, cual es un sitio web que antes tenía muchos archivos PDF, muchos podcasts y mucha información gratis que ha rondado por el internet. Entonces allí me encontré un libro que se llama The Targeted Individual Handbook, Combating Gang Stalking and Direct Energy Weapons. Entonces este libro me engrané y lo leí de portada a portada y fue cuando muchas cosas sí cuadraban. Pero ya cuando vas leyendo el libro, ya no te habla del sabotaje social, el sabotaje económico o el sabotaje en persona, cual todos esos yo viví. El libro sí tenía mucha información correcta en todos esos aspectos, pero cuando lo vas leyendo, va entrando el tema de acosamiento electrónico. Y en el libro hay muchos diagramas donde ves una persona usando un microondas abierto y apuntándolo contra la pared para que le dé reactividad a la persona que está del otro lado de la pared para que sienta dolor. Te muestra cómo las líneas de teléfono supuestamente mandan frecuencias y le hacen sentir dolor a la víctima. También te platica sobre estas armas de energía directa. Que según caben en un portafolios y cual pueden encender y te pueden hacer sentir dolor en los oídos, se pueden causar paranoia, que según pueden implementarte o implantarte pensamientos en la cabeza, y también que hasta hay unas madres portátiles que se le puede apuntar a la víctima para que sienta sensaciones. Entonces yo me quedé, no, pues ha de ser pura mentira, ¿no? Eso no me lo creo. Y como mi acoso grupal organizado, como la operación, ya había comenzado desde hace 4 años, yo ya estaba muy familiarizado con las técnicas. E inclusive hubo un momento en el que acababa de llegar de Tijuana y pagué $12 por quedarme en el estacionamiento de la garita de Tijuana. Es un estacionamiento muy popular que casi siempre está lleno. En el que yo estaba estacionado en mi carro, sentado, y miré a un muchacho con una mochila, literalmente estando enfrente de mi vehículo. Y pues yo le pité, ¿no? Y no salía, ahí se quedaba. Hasta que encendí el motor, entonces ya se levantó y ya se fue. Estoy seguro que aquí fue cuando quisieron hacerme creer que me habían puesto algún microchip en el carro, porque eso es un pensamiento significativamente común. Pero pues yo sabía que esto era puro verbo. Sabía yo que el propósito era que simplemente yo me imagine que había algo en el carro, y pienso yo que era para que yo me ponga a desarmar el carro como todo un paranoico. Y pues eso jamás lo hice, porque yo simplemente
ya tenía una idea muy clara de qué tipo de manipulaciones este tipo de persona hacía. Entonces, uno de estos días, yo recientemente me había movido a un lugar cual se llama Father Joe's Village, cual está en Downtown San Diego. De hecho, aquí en esta imagen literalmente estoy yo, el del suéter verde. Me metí allí y el acoso empeoró. Las señales de las manos estaban por todas partes. Ese lugar estaba lleno de gente drogadita y me impulsaban las drogas izquierda, derecha. Me llegaban cientos de ofertas para ir a tener sexo, literalmente, con gente desconocida. Y no solamente eso, pero si un día sí me antojaba tomar parte de ello, ya cuando era hora, se me iban y me dejaban todo ardiente. Y pues ese tipo de sensación, junto con un ambiente que está lleno de gente drogadita, pues me impulsó a consumir. Y el consumo a mí me pone bien cachondo y pues de ahí ya no hay nadie que me pare. Así que en ese tiempo yo lo consideraba que el consumo de drogas te empeoraba todo lo de gang stalking, ya que cuando uno de los acosadores se entera que estás consumiendo, te dan al 100 y te atacan con todo. Entonces, al trabajo yo ya llegaba cansado, ya que ese es el propósito de que te ofrezcan tantas drogas, porque cuando estás cansado eres más susceptible al acoso grupal organizado. Durante ese tiempo yo mantuve un trabajo en O'Reilly Auto Parts, en este mismo que miras aquí. Y también en el trabajo yo fui acosado no solamente por clientes, pero también por mis compañeros de trabajo. Me movían mis cosas, pasaban al lado de mí y murmuraban groserías, se burlaban de mí, hacían muchas cosas. Era un ambiente increíblemente tóxico. Y para serte sincero, la única razón por la que me quedé allí fue porque yo ya necesitaba terminar de pagar mi auto, cual, gracias a Dios, ya lo acabé de pagar. Entonces me estaban haciendo las señales de las manos, me estaban insinuando groserías. De todo lo que he practicado en los videos anteriores, me lo estaban haciendo. Todo me estaba sucediendo, todo de que se me movían mis cosas, me decían groserías, los clientes se me acosaban, indirectamente me decían que estaba sucio o que era una persona sucia. Cada vez que me miraban mis compañeros de trabajo me hacían como que así. Y jamás en mi vida, solamente en ese tiempo, he tenido ese tipo de trato. Entonces ya era mi hora del almuerzo y fue cuando yo decidí ir a comer a Panda Express. Este mismo restaurante que miras aquí es el mismo en el que yo iba en mi hora del almuerzo. El local era en este centro comercial en Saturn Boulevard. Yo siempre estaba a dieta rigurosa, como le dicen. Y esto ya era cuando día tras día me acosaban. Así que yo estaba conectado. Cuando digo conexión, me refiero al efecto que tiene el acoso grupal organizado, que es el que todo lo que ves afuera que te causa cualquier inconveniencia, tú lo interpretas como algo que se te fue hecho a propósito. Por ejemplo, típicamente mi hora de almuerzo era como a las 12 del mediodía. Entonces, durante esta hora en este freeway que te muestro en la pantalla, este era donde estaba manejando cuando esto me sucedió. Había mucho tráfico, típicamente a esta hora hay mucho tráfico por ese bulevar. Entonces, cuando estás conectado, interpretas el tráfico como los acosadores están haciendo tráfico a propósito a esta hora porque saben que yo tengo que ir a almorzar y como quieren mantenerme cansado, están haciendo el más tráfico posible para hacerme yo llegar tarde. Eso es estar conectado. Durante el acoso grupal organizado hacen muchas cosas para causarte inconveniencias. Entonces, como tu mente está acostumbrada a que la gente te haga cosas para causar inconveniencias, cuando una inconveniencia te sucede, tu mente llena el resto de la imagen y asume que los acosadores están haciendo eso o te están haciendo eso para causarte una inconveniencia. Es un hábito psicológico, cuales son muy poderosos. Bueno, entonces cuando estaba haciendo mucho tráfico, yo asumí que estaba a propósito, que me habían hecho mucho tráfico a propósito para que yo descanse menos durante la hora del almuerzo. Entonces aquí fue donde sucede. Estoy manejando y de repente siento en mi tobillo derecho una fuerza así alrededor de mi tobillo.
así, y que me empieza a apretar el tobillo. Y en mi mente yo pensé, me tienen prisionero. Y en mi mente se me vino una imagen de esos prisioneros de los tiempos de antes, donde tienen una bola de acero amarrada al tobillo. Así me sentí. Y allí fue cuando mi mente empezó a hacer conexiones. Así que todo lo que había leído en el libro de The Targeted Individual Handbook sobre las teorías de los postes de electricidad, los transformadores, los discos aislantes, los cables, que según todo eso tenía aparatos instalados para atacar a gente como yo, víctimas del acoso grupal organizado. Todo lo del libro empezó a tener sentido. Entonces allí fue cuando literalmente empecé a creer que había aparatos y tecnología aguardada en esos postes. Para serte sincero, no sé por qué en ese tiempo no se me ocurrió buscar por internet los nombres actuales y las funciones de cada pieza que está en esos postes. Y esa fuerza que sentía, que yo sentía en mi tobillo izquierdo, tenía vida propia. Porque cada vez que me ponía a pensar en cualquier otra cosa que no sea en el acoso grupal organizado, me daba un picotazo. Me producía un dolor insoportable y solamente se detenía si yo me ponía a pensar en esto que me estaba pasando. El dolor solamente dejaba de existir cuando yo me ponía a pensar y a recordar. Literalmente todos los días, todo el día, yo sentía un dolor en el tobillo constante y continuo que hasta el día de hoy todavía siento. Pero fue porque estaba yo en una situación llena de tanto estrés y de adrenalina. Y como el libro que leí estaba correcto en casi todo, tenía sentido creerme lo demás. Y allí fue cuando leí lo de B2K, que te pueden poner pensamientos en la cabeza, que te pueden leer la mente, que tienen aparatos. Y esas sensaciones, como las sientes todo el día, cada vez que sientes un picotazo o algo, te acuerdas de lo que está sucediendo. Así que es como una cárcel psicológica que te mantiene pensando en la operación de acoso grupal organizado todo el día, todos los días, a todas horas. Hasta el momento siento sensaciones todavía en mi pie izquierdo, fíjate. Ya no tanto, pero este dolor que te comenté ese día, bueno, esa sensación fue solamente el principio, porque había días en que yo estaba en el trabajo y que literalmente sentía navajas que salían del piso hacia arriba y que me acuchillaban el pie, y que eran unas navajas eternas, sin fin. Así que me acuerdo que nomás sentía mucho dolor en mis pies. También hubo veces en que alguien dijo la palabra cagada, y no te miento, sentí un CVLO, el hoyito, debajo de la bota de mi trabajo, pegada en la parte de mi pie, y sentí cómo estaba saliendo el excremento, y sentí cómo se me llenaban los tenis de excremento, y te juro que caminaba y los sentía más pesados. También había veces en las que de la nada sentía como que pisaba yo un tachuelón, y te juro que era un dolor exactamente a lo que se siente pisar un tachuelón. Entonces me acuerdo que ese día que seguí caminando, pues, y sentía como se me llenaba el pie de sangre, sentía calientito y mojado. Entonces ya me quité el pie y no había nada. Y te juro que yo intenté de todo, intenté imanes, intenté aparatos que vibran, pero nada me funcionaba. Hasta lo que me funcionaba era ponerme un iPad. Ponerme un iPad me funcionaba. No sé por qué, pero ponerme un iPad me funcionó. No sé por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero un iPad me funcionó. Así que yo había veces en las que yo estaba acostado y que me ponía un iPad aquí en la cabeza para que no me tire ningún rayo. Y te juro, por esta que se me quita, se me mejoraba, fíjate. Pero bueno, entonces estos dolores se cambian de forma. A veces son cuchillazos, a veces sientes como animales que están saliéndote de la piel. Y lo que creerte todas estas cosas te produce es que te sientas sin ninguna manera de defenderte, porque te roba absolutamente todo el control, y nada que puedes hacer, bueno, y no puedes hacer nada para quitarte esto. Con el paso del tiempo
estas sensaciones cobran vida. Es algo muy raro que sucede, pero te lo voy a explicar. Como si estás acostumbrado que la gente te diga menso o mendejo y hacer un ruido, tu cuerpo empieza a hacer algo muy chistoso, que cada vez cuando piensas la palabra menso o mendejo, alguna palabra que los acosadores hayan usado para acosarte o los gangstalkers hayan usado, tu cuerpo va a producir una sensación cuando piensas una de esas palabras. Así que tu mente literalmente empieza a trabajar en tu contra. Se empieza a comportar tu mente como si fuera un gangstalker, un acosador grupal. Entonces esto te convence de manera más profunda de que tienen acceso a tecnología. Un día de estos era un día de descanso y me acuerdo que yo sentía como que bolas de calor y que se me movían. Entonces me acuerdo que en el libro había una imagen exactamente de eso, que está alguien en un cuarto y hay acosadores en otros apuntándole a la víctima con algún tipo de arma de energía. Y pues como yo sentía el calor, pues yo me empecé a imaginar la gente a mis alrededores con esas armas. Y al momento en que tú te empiezas a imaginar a gente haciéndote daño con esas armas, tu cuerpo te va a producir la sensación. Es como cuando te imaginas que alguien te está dando un trancazo y sientes como una sensación. Así que ahorita si te imaginas que alguien te está pegando a la cara, vas a sentir algo. Y con el acoso grupal organizado, literalmente te la pasas todo el día imaginándote cosas, así que tu imaginación se hace muy fuerte y con tanta práctica, tú sin saber cuenta te empiezas a producir dolor. Pero esto yo no lo sabía en ese tiempo. Bueno, después de que yo ya me había imaginado a todos los individuos con los que vivía yo en el edificio, con sus armas de energía, ya pues el siguiente día me dio una fiebre y yo pensaba que me producieron una fiebre mediante el uso de estas armas. Entonces yo ya estaba enfermo, ¿no? Al siguiente día y no fue a trabajar. Entonces yo me estaba así sentado porque sentía un dolor horroroso, un dolor que me quemaba en las uñas de los dedos de los pies. Entonces no sé por qué yo me empecé a imaginar como que agujas que me estaban cosiendo los dedos. Y te juro que yo sentía las agujas nomás sacando el hilo y volando y cosiéndome. Y te juro que yo sentía como que me cosían y que jalaban el hilo y que sentía el quemazón del hilo adentro de los dedos de mis pies. Entonces me empecé a imaginar un helicóptero y que me estaba golpeando con las aspas. Entonces sentía el dolor de las aspas golpeándome. Entonces me imaginé un arma bien maniática con navajas y taladros y pues me estaba doliendo. Y ahí fue cuando dije, esto está conectado a mi imaginación. Entonces en el libro, ahí fue cuando dice, no, que con el tiempo se van conectando a tu mente de manera más profunda y van reproduciendo tu mente por no sé qué. Entonces se me hace como que mucho, ¿no? Como que demasiado. Entonces empecé a buscarle fallas, me empecé a imaginar unos bombones. Porque si son malos, van a hacerte que a fuerzas te imagines cosas dolorosas. Entonces los bombones pues no me dolían. Entonces me imaginé como una cosa de un moreno. Y se sentía delicioso. Entonces fue cuando me imaginé un gatito y pues el gatito yo lo sentía. Entonces me dije, ¿el que está controlando esto soy yo? Y fue entonces cuando realicé de que de alguna manera los acosadores, bueno, los miembros del acoso grupal organizado o del gangstalking me manipularon para que yo me imagine cosas que me lastimen. Eso en sí se me hace un logro enorme, para serte sincero, cual yo respeto mucho. Entonces me empecé a imaginar puras mensadas, cótex voladores y como pues en ese entonces yo estaba muy cachondo porque pues no agarraban. Porque solamente los acosadores organizados grupales o gangstalkers o perpetrators me interceptaban para evitar que yo me la pase bien, para que yo me canse más buscando y me desespere. Entonces fue cuando usé mi imaginación para darme placer al güey. Porque en este entonces mi imaginación estaba muy fuerte, que yo te juro que me podías hacer sentir hasta tentáculos de pulpos y un desmadre. Por eso no te lo voy a contar, porque eso no debería de contarlo aquí. Pero bueno, entonces ahí fue cuando
la ilusión que me había producido este libro se disolvió. Allí fue cuando yo me di cuenta que como yo estaba buscando una solución en un momento de angustia, y ese libro me trajo calma primero, pero después te impulsa un narrativo que cabe a la perfección con las sensaciones, te indoctrinas, así como indoctrinaron a la gente en la Iglesia Católica. Y cuando la gente se siente sola, abandonada, se pone a leer la Biblia y les trae calma, les trae la fe y se sienten bien, entonces se hacen creyentes de Dios, cual está bien. Pero eso es el mismo concepto en el narrativo del acoso grupal organizado. No sé si te has dado cuenta, pero cuando buscas gang stalking, hay puros narrativos que están impulsados hasta en YouTube de esta tecnología, A mí me lo implicaron muchas veces. Alguien me dijo, tenemos tecnología que no te puedes imaginar. Entonces, creerte ese narrativo es lo que te hace sentir impotente. Y cuando llegué al punto en el que pude controlar las sensaciones del pie, lo que me causó tanto dolor, que cuando lo aprendí a controlar, ¡pum!, me desenchufé de todo. De todo me desenchufé. Ya me sentía como que tenía el poder yo. Ya fue cuando regresé a la realidad. Cuando los postes de electricidad eran postes de electricidad. Entonces, en este tiempo fue cuando me di cuenta, ¿no? Entonces, la mayoría de las víctimas del acoso grupal organizado han leído lo mismo que yo o han escuchado relatos de lo mismo, de la tecnología, de las sensaciones, de los microchips. Y lo peor es que la indoctrinación de esto es tan fuerte que muchos de nosotros lo defienden porque es la única verdad que tiene sentido. Pero esa misma verdad fue la que me impulsó a empezar este canal, porque fue por ese descubrimiento mío que pude zafarme de todo, que pude librarme de la operación de gang stalking de 7 años y por fin ya puedo llegar a mi punto de homeostasis que es ser una persona pues normal. Suscríbete y dale like por favor y comparte, ya que hay muchos de nosotros que hemos sido víctimas del gang stalking o del acoso grupal organizado que necesitan escuchar este mensaje, que todavía están atrapados en esta telaraña de mentiras, cual literalmente puede ser desenchufada o uno se puede deshacer de ella simplemente sabiendo la verdad. Y la verdad es que el acoso grupal organizado sí es verdad, pero lo más severo está en tu cabeza, y que simplemente aprendiendo a usar tu imaginación de la manera que te convenga puedes desenchufarte, así como yo lo hice. ¿Okay? Bueno, te recomiendo que te suscribes. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó este contenido, por favor compártalo, dale like y suscríbete. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor pon los mensajes, ya que me gusta escuchar sus opiniones, sus historias y sus teorías. ¿Ok? Yo me llamo Efraín Rodríguez Guerrero y este es The Mind's Eye, antes conocido como The Gang Stalking Playbook.